Digamos que tenemos una función f, la cual va a ir de x a y. Así que voy a dibujar un conjunto x por aquí. Digamos que este es nuestro conjunto x, algo así. Y sabemos que, como lo hemos hecho en videos anteriores, una función simplemente va a asociar cada elemento de nuestro conjunto x a el conjunto y. Entonces digamos que este es un elemento de nuestro conjunto x y aplicamos la función a x. O si estamos trabajando con vectores, podemos imaginar que en lugar de usar la palabra función, usaríamos la palabra transformación. Pero bueno, es lo mismo. Nosotros asociaremos con este elemento de nuestro conjunto x a el conjunto y. Así que a esto le llamamos mapeo. Cuando a este elemento le aplicamos la función con un diferente color, es lo que estoy asociando. El pequeño elemento o miembro de aquí de x, al que llamaremos a, lo vamos a mapear o lo vamos a asociar con un elemento en nuestro conjunto y. Entonces digamos que nuestro elemento a pertenece al conjunto x y al aplicarle la función a vamos a llegar a b. Será igual a b. Y por supuesto, esto es lo que hemos estado aprendiendo acerca de funciones. Ahora definiré una pareja interesante de funciones. La primera, y esta es solo una función, y mencioné una pareja porque llamaremos a la función identidad. Vamos a llamar primeramente a la función identidad. Y dicha función la renombraremos con una I mayúscula. Y esta función identidad opera en un conjunto al que digamos que sería x. Esta función identidad en x irá de x a x, donde a es un elemento de x, por lo que al hacer la identidad a nuestro elemento a, que es un elemento de x, será igual a a. Por lo que literalmente lo que hace nuestra función identidad es solo mapear o asignar las cosas a sí mismas. Así que nuestra función identidad, si la estuviéramos dibujando en este diagrama de aquí, luciría algo así, luciría como lo puse con este otro color. Sería como una especie de círculo que solo pone de regreso al punto donde éste inició, pues asocia todos los puntos consigo mismos. Y esta es la función identidad en x. Y en este caso particular, lo que nos resulta es aplicarla al punto A. Y esto es nuestra función identidad en x. Y puedes también tener una función identidad de y. Así que digamos que b es un miembro de y, el cual dibujé por aquí, y al hacer su función identidad en y se comportaría de esa forma, como lo dibujé en verde. Luego, la función identidad de y será la función identidad aplicada a b, que va a definirse a sí mismo, va a referirse a sí mismo, por lo que esto va a ser igual a b. Y esta es la función identidad de y. Y tal vez podrías decir, hey, estas son unas funciones un tanto bobas, pues como para qué las podría usar. Pero en realidad estas tienen una notación importante y demasiado útil para cuando tenemos casos en álgebra lineal. Pero ahora haré una nueva definición. Diré que una función es, digamos que una función es invertible, es una función invertible y es una nueva terminología, si y solo si se cumple lo siguiente. Entonces es verdadero si se cumple lo siguiente. Puedes poner sí, solo sí con estas flechas o S y doble I y te estás refiriendo que si cumple una condición, entonces cumple la siguiente y viceversa. Así que si f es invertible, estoy haciendo una especie de definición por aquí. Entonces f es invertible si y solo si existe una función, que aún no la he nombrado y la llamaré en un momento, a la cual le pondremos f a la menos 1 o f a la superíndice menos 1. Así que f es invertible si y solo si existe una función inversa, que es como la acabo de nombrar, f inversa. De tal forma que, déjalo escribo en otro color morado, creo que resulta bien.
Si aplicamos f, recuerda que f simplemente está mapeando o asociando de x a y, por lo que esta función f inversa va a mapear o asociar de y a x. Y lo que estoy diciendo es que f es invertible si existe una función f inversa que está mapeando de y a x, de forma de que si tomo la composición de f inversa con f, esto va a ser igual a la identidad, a la función identidad sobre el conjunto x. Así que pensemos acerca de qué es lo que está pasando con esta parte. Entonces, solo déjame completar toda la definición. Esto es verdad y esto tiene que ser verdad porque la composición de f con f inversa y la composición de f o f inversa será igual a la función identidad sobre y. Y ahora sí, pensemos en lo que esto nos está diciendo. Hay alguna función que voy a llamar ahora mismo, que es la inversa de f, y está asociando de y a x, y déjame dibujarlo por aquí arriba, la inversa de f, y estamos diciendo que debe haber otra función f inversa que mapee de y a x, por lo que la escribiré aquí. F inversa es un mapeo de y a x, con lo que f inversa nos dará algún valor en el conjunto y voy a ir o lo voy a llevar al conjunto x, por lo que este dominio y este otro codominio, por acá este es el codominio y este otro sería el dominio. Y bueno, simplemente va cambiando, a veces uno es el dominio y otro es el codominio, dependiendo si es f o f inversa. Pero bueno, es suficiente. Ahora veamos qué nos está diciendo. Nos dice que la composición de f inversa con f tendrá que ser igual a la matriz identidad, perdón, a la función identidad. Por lo que esencialmente dice que si aplicamos f a algún valor en x, piensa en esta composición, ¿qué es lo que nos dice? Bien, lo que nos dice es que algunos elementos van de x a y otros elementos en la f inversa van de y a x, ¿cierto? Solo es cuestión de pensar en qué está pasando. F irá de x a y luego f inversa será o irá de y a x, por lo que nuestra composición va a ir de x a x. ¿Qué es lo que esta función identidad está mapeando o es lo que nos está diciendo? Es lo mismo que hacer la composición de f con f inversa que la identidad. Entonces, necesitas ir de x a x, entonces estás diciendo que esta función será igual a la identidad, por lo que significa que cuando apliques f en algún valor de nuestro dominio, y luego le aplicas f inversa a ese punto de ahí, irás de regreso al punto original. Así que otra forma de hacer eso es moviéndonos y decir esto de aquí. Déjame, lo pongo de otro color, que f inversa compuesta con f aplicado a un elemento de x, que sería a, será igual a la identidad en el conjunto x de a, lo cual va a ser igual a nuestro punto inicial, que es a. Entonces, dicha composición f inversa para f de a va a ser igual a a. Y todo esto es lo que nos dice nuestro primer enunciado. Y si lo piensas o lo hacemos visualmente, por aquí tenemos f de a, y luego le aplicas f inversa a ese elemento, entonces vamos a ir ahora de y a x, y entonces llegamos a este primer elemento, que es lo que hicimos con la identidad. Si lo recuerdas, por ahí está marcada todavía la identidad. Pues si aplicas f inversa, que no siempre va a existir, pero si aplicas f inversa a esta función, vas a tener que regresar al punto inicial. Por definición, necesitas regresar a su original a. Esto tendrá que ser igual o equivalente a hacerlo un poco más de cerca. Vamos a hacer un bucle más cerrado. Y entonces esto es lo que nos hacía nuestra función identidad. Entonces aquí tenemos f inversa de un elemento en b, que digamos que es y. Y entonces al aplicarle ahora la función normal, f normal, que va de x a y, nos va a regresar a este punto y, que es elemento de nuestro conjunto y. Y es lo mismo que la identidad de y. Y es justamente lo que nuestro segundo enunciado nos está diciendo.
Ahora, si aplicamos f a f inversa de nuestro elemento y, donde y es un elementito de nuestro conjunto y, esto va a ser igual a nuestro punto inicial, que era y. Y tú ya tenías el concepto o la definición de función inversa antes, solo que aquí lo estoy haciendo un poco más preciso porque empezamos a trabajar más en este tipo de notaciones para las transformaciones y matrices que vamos a ver en un futuro muy cercano. Y bueno, ahora algo interesante por preguntarnos. Digamos que tenemos f, nuestra función, y que existe f inversa, la cual satisface estas dos proposiciones. Y una pregunta obvia, o quizás no tan obvia, pero realmente interesante, sería preguntarnos, ¿f inversa es única? Y quizás se te haga una pregunta un tanto obvia, pero lo interesante es más bien saber que si f es invertible, entonces f a la menos 1 o f invertible es única. Realmente resulta muy interesante. Por lo que para resolver o contestarnos dicha pregunta, vamos a suponer que no es única. Por lo que si no es única, entonces digamos que existen dos o más funciones que van a satisfacer nuestras proposiciones, que puedan actuar como la f inversa. Por lo que digamos que g es una de ellas. G, al ser una de las funciones inversas, entonces va a ir de y a x. G va a ir de y a x. Y entonces, si aplicamos o hacemos la composición de g, de f compuesta con g, entonces vamos a ir de x a x, que es lo mismo que si escribimos nuestra función identidad sobre x. Y bien, entonces al cumplir con que f compuesta con g es igual a la identidad en x, nos lleva a ser parte de la definición de lo que es una inversa. Entonces estoy asumiendo que g es la inversa de f. A la hora de asumir que g es inversa de f, entonces implican ambas proposiciones. Ahora, g es inversa de f y digamos que existe h, que h es otra inversa de nuestra función f, que va a ir de y a x. Entonces, h es otra inversa de f. Entonces, por definición, a lo que llamamos inversa de f es porque satisface las dos proposiciones, entonces tiene que ir de y a x y que sea la identidad al componerla con nuestra función f. Entonces, bueno, esta parte de la definición implica más que eso. Pues si algo es una inversa, tiene que satisfacer ambas proposiciones, que la composición de la inversa con la función se torna en la identidad del conjunto sobre x, y luego que la composición de la inversa con la identidad se torna en la función identidad sobre y. Pero vamos a escribirlo. Entonces, digamos que g compuesta con f va a ser igual a la función identidad sobre y. Y luego, si hacemos esto con h, el factor de h es la inversa de f, que implica que la composición de f con h es igual a la identidad sobre y. Y una vez más, déjame reescribir lo que dibujé en un inicio para ver qué es lo que estamos haciendo. Tenemos por aquí nuestro conjunto x, luego nuestro conjunto y sabemos que f va y hace un mapeo de x a y, va un mapeo de x a y, ¿cierto? Y que la inversa va a ir de y a x. ¿Y qué es lo que hace que la inversa, digamos que tiene que ser única? Bien, lo que sucede es que si tomamos g, que digamos que es la situación donde al componerla con f obtendremos la identidad, por lo que f hace lo siguiente. Entonces, si tomamos g y vamos a regresar al mismo punto al hacer la composición con f, es lo equivalente a decir qué es lo que está haciendo la identidad. Entonces, tomando la composición de g con f, esto es f primero y luego g, es equivalente a solo tomar la función identidad de x. Esto es estar en las x y regresar a las x, que es lo que está haciendo esta composición. Y si observas, f compuesta con h hace exactamente lo mismo. Y luego veamos qué pasa si tomamos un elemento en y
y aplicamos g. Entonces hacemos g compuesta con f y regresamos al punto y inicial. Entonces, al aplicar f, entonces estamos haciendo la identidad de y. La identidad de y que estaría por aquí, pero no nada más pasa eso al hacer g compuesta con f, sino también al hacer h compuesta con f. O sea, g y h al componerlas con f están actuando de la misma forma. Así que ahora regresemos a nuestra pregunta original en que si f inversa es única o la función inversa es única. Podemos en realidad tener dos funciones inversas diferentes, una g y otra h, que en realidad hacen lo mismo. Así que empecemos con g. Recuerda que es un mapeo de y a x, por lo que la función g va a ser igual a g compuesta con la identidad en x. Y para mostrarte por qué pasa esto, mi diagrama volvió a ser confuso, entonces volvamos a hacer un dibujo de esto para que nos podamos desplazar cómodamente sin confundirnos. Entonces, decimos que g es igual a g compuesta con la identidad, porque la identidad lo que está haciendo es lo siguiente: g va de y a x, entonces tomamos un elemento en y va a x. Y al componerla con la identidad se vuelve a quedar en este mismo elemento x, que es lo que en realidad hace la función por sí misma. Por lo que esto es válido, pues la identidad lo único que nos está haciendo es regresar la función al mismo lugar, entonces estas son equivalentes. Pero también otra forma de hacer esto es que podemos escribirlo de otra forma. Podemos escribir que esto también es igual a f compuesta con h compuesta con g. Y como vimos en videos anteriores, las composiciones son asociativas, por lo que puedes poner aquí unos paréntesis imaginarios. Y al decir que son asociativas, podemos escribirlo también de la siguiente forma. Lo voy a escribir por abajo. Aquí tenemos primero que g estará compuesta de esta composición, pero también es equivalente a que si escribimos h compuesta con f compuesta con g. Estas son equivalentes. ¿Y para qué me sirve esto? Bien, pues vamos a ver qué sucede. La composición de f con g, bien, lo habíamos dicho anteriormente y lo definimos como la identidad sobre y. Entonces esto va a ser igual a la función identidad sobre y. Y ahora, ¿a qué será esto igual? A la identidad de y compuesta con h. Recuerda, h es una función que va de y a x, entonces déjame dibujarlo. Este es mi x y este es mi y, tomando un elemento de y, lo manda a x. Tomo un elemento en y lo mando a x. Y si ahora tomamos la composición con la identidad en y, esto va a estar tomando un elemento en y luego al aplicar la función identidad en y, nos deja el elemento de y. A esto fue lo que le aplicamos h, por lo que es lo mismo que simplemente hubiéramos aplicado h, que fue con lo que iniciamos. Así que ahora, yendo a través del ejercicio con el que iniciamos, diciendo que teníamos estas dos diferentes inversas, nos muestra que g tiene que ser la misma que h, por lo que la función f es f inversa única. Pues no puede tener dos diferentes inversas. Hacen lo mismo. Si llegaras a encontrar alguna otra, debe de ser la misma. Así que finalmente sabemos que tienen una inversa, que la función f tiene una inversa y también debemos pensar que es única. Y nos vemos en el siguiente video. Espero haya sido útil todo esto.